Hola, bienvenida a mi podcast Sí y Qué. Un espacio para abordar temas de salud mental y educación. Escúchanos pensando y sintiendo que para vivir bien en el mundo no hay que declararle la guerra, sino saber navegarlo. Que nuestro actuar no debe luchar contra los cambios de la vida, sino saber usarlos como parte integral de sus ritmos. No tenemos opción. Mientras vivamos, debemos seguir caminando. Los caminos se caminan. Síguelo haciendo y todo sucederá por sí mismo. Hola, soy Héctor Cerezo. Bienvenida al cuarto episodio de mi podcast Sí y Qué, el cual analizará el avance del fanatismo y el sectarismo. Quiero iniciar diciéndote que Sabater afirma que el idiota actual pretende vivir para sí mismo, e igual que en la Grecia clásica se desinteresa de la polis, pero increíblemente pretende que la polis funcione como ellos desean. La imbecilidad acecha y no perdona, escribe excitado Sabater. En consecuencia, no es casual que legiones de idiotas deriven naturalmente fascinados y fascinadas en movimientos fanáticos y sectarios. El fanatismo, por desgracia, infecta nuestras calles y multitud de organizaciones políticas, empresariales, educativas, terapéuticas y hasta de salud pública. El signo de nuestros tiempos es convertirse en seguidores de movimientos, de sistemas ideológicos o de plano de sectas que anhelan el bienestar y el equilibrio con la naturaleza, con la buena alimentación, con la felicidad, con el cultivo de la compasión, con el cuidado del cuerpo y, obvio, con el pensamiento positivo. Cada vez que hablo sobre sectarismo, me queda claro que los fanáticos se indignarán y negarán de modo histérico, visceral o hipócrita sus métodos de persuasión coercitiva. Pero no importa, hagamos el intento. Iniciemos con una viñeta de ejemplo. En el último Foro Económico Mundial, en el World Economic Forum, por sus siglas en inglés, que tuvo como sede la ciudad de Davos, en Suiza, los ejecutivos de la élite económica mundial se veían tan lindos, sentaditos y meditando en traje y corbata, frente a un impresionante paisaje de nieve y abetos, que los propios líderes espirituales decían sobre este perfil de adeptos, textual: es muy difícil gestionar este tipo de personas. Están tan centradas en sí mismas que son incapaces de escuchar. Yo me pregunto, ¿acaso será porque su perfil de psicópatas corporativos y directivos se los impide? Y te pongo este ejemplo porque lo que se ha consolidado en Davos hace varios años continúa expandiéndose en agencias estadísticas que midieron ahora los niveles de bienestar y felicidad. Posteriormente, el movimiento de la psicología positiva infectó a universidades y empresas. Hoy se ha instalado en los planes y programas de estudio de instituciones educativas e infinidad de empresas para crear sujetos aparentemente felices. En relación a la utilidad del foro de Davos, el propio secretario general de Amnistía Internacional de aquel momento, Kumi Naidoo, afirmó que es como si instaláramos tumbonas en el puente del Titanic mientras la humanidad se hunde. Por otro lado, el escritor israelí ya fallecido, Amos Oz, afirmaba maravillosamente: no he visto nunca un fanático con sentido del humor. Quizás, creo yo, eso se debe a su preferencia por observar un mundo complejo de la forma más simple. En este sentido, el mercado neoliberal tiene un papel decisivo en la manera en cómo la gente concibe la felicidad y el bienestar posmoderno. Por un lado, se anima a los sujetos a ser autónomos, optimistas y flexibles, a tomar riesgos y a ser resilientes y emocionalmente resistentes frente a las condiciones económicas y profesionales precarias y ultracompetitivas. Por otro lado, la felicidad es una unidad tan vaga que se presta a la perfección para ser explotada por una multitud de mercenarios, cínicos, coaches, conferencistas motivacionales, risoterapeutas, entrenadores de vida, consteladores, bioneurodecodificadores, programadores neurolingüísticos o neurolingüísticos, gestores de felicidad y fauna similar. Ninguno es capaz de comprender que es inservible la promoción de una cultura tirana de la felicidad en un entorno de injusticia y de exclusión social. Y para hacerlo, quiero analizar dos ideas. Idea 1.
fanatismo y sectarismo. Las sectas actuales concentran sus esfuerzos en la venta de intangibles, como el crecimiento personal, el potencial humano. Su disfraz de desarrollo humano les permite funcionar con envoltorio empresarial, lo cual demuestra que se adaptan a la idiosincrasia de cada época histórica. Ya no hay barbas mesiánicas, ni templos o textos fundacionales, sino una narrativa fanática del éxito, salones magistrales, de hoteles o edificios propios, llenos de gente que busca ser seguidor, buenos trajes, dinámicas de grupo, adoración al proceso y al enrolamiento. Pero increíblemente, los mecanismos de manipulación y persuasión coercitiva son ancestrales, siguen siendo los mismos. El fanatismo es una distorsión cognitiva y una actitud paranoica en la que se abstraen elementos de la realidad para beneficio propio y se olvida, por tanto, la pluralidad y la diversidad. Por ello, un fanático supone que sus creencias son absolutamente verdaderas y aplica una necesidad compulsiva de defenderlas y promoverlas. El problema nuclear del fanatismo es que sus prácticas están convirtiéndose en acciones tan frecuentes que a veces ya no somos ni siquiera capaces de notar la exclusión. El branding de los movimientos sectarios es otorgar a las creencias categoría de conocimientos. He permanecido por largo tiempo y de modo intenso ligado a expresiones fanáticas desde hace muchos años. De hecho, conozco a varios veganos que han dejado de hablarme cuando les he dicho que me encanta comer carne. Tengo amigos diabéticos que se han atrevido a darme un sermón médico al ver que me receto un delicioso whisky. Es más, he trabajado con colegas psicólogos, o al menos así se hacen llamar, que me dispararían a la cabeza sin dudarlo al denunciar su adherencia a la irracionalidad. Conozco incluso a varias colegas feministas que mantienen relaciones violentas de pareja, pero imparten talleres contra el acoso y la violencia. En fin, creo yo, si me permites compartirlo, que mi propia infancia me volvió un experto, entre comillas, en fanatismo comparado. Mi familia ha estado llena de creyentes y de redentores. Mi padre, guadalupano consumado, mi madre, más bien conservadora, un abuelo franciscano, un medio hermano cristiano, y una madre abuela excepcional, escéptica y racional a la que le debo todo. Lo que os sugiero es que la semilla del fanatismo siempre surge o brota al adoptar una actitud de superioridad moral que nos impide llegar a un acuerdo. Y el sectarismo surge como una disfunción de una sociedad en crisis socioeconómica. Es indispensable aclararte que no se cataloga a un grupo como secta en función de su contenido, sino de sus prácticas de persuasión coercitiva. Las sectas contemporáneas vomitan toda una fraseología pedante que individualiza los conflictos colectivos, legitima la despiadada explotación de los trabajadores, prioriza el capital corporal, el capital material y el capital relacional sobre el capital intelectual y distrae la atención de las causas sociales y matiza como subversiva cualquier crítica o epifanía prodigiosa. El arraigo de las sectas se debe al capitalismo salvaje, al neoliberalismo y a las empresas que prefieren las porras psicológicas en lugar de un verdadero desarrollo organizacional y a las personas crédulas que añoran soluciones fáciles y no reflexivas. Para intentar entender cualquier grupo sectario conviene comprender el contexto en el que surgen y las ideas que ellos suponen son únicas y transformadoras. Combatir el sectarismo implica ante todo un desafío ético para pensar y actuar políticamente más allá de las formas conocidas y del dominio ideológico del mercado y su política que mitifica la cultura del yo, del éxito y del rendimiento. Nunca antes en la historia el discurso del capital humano produjo una fusión total entre el capital y quien lo detenta. Ahora resulta que el sujeto es el único responsable en invertir en su capital emocional, corporal, intelectual, relacional y laboral. Sus capacidades y competencias para obtener una ventaja o ganancia de la vida. En su generalidad, las sectas son iniciáticas y estructuradas en niveles. Algunas son parcialmente clandestinas y segmentadas hacia distintas clases sociales, y por ello su insistencia en el secretismo, en el contrato del silencio y en la falacia de vivir su proceso. Son además supremacistas, porque sus miembros se ven a sí mismos como elegidos, transformados y moralmente superiores. Se dicen
seres transformados, responsables, comprometidos, amorosos, honestos. Balbucean también un argot peculiar cotidiano. Por ejemplo, la realidad es el espejo de tus pensamientos, si lo crees lo creas, lo que es adentro es afuera, si lo resistes persistes, análisis es parálisis, tú te lo generas, en fin. En síntesis, el fanatismo es la única forma de comprometerse en una secta. La vida es una porquería sin ella. Nadie se conoce suficientemente bien a sí mismo. El adepto a estos entrenamientos no es la excepción, y precisamente ese es su principal argumento y promesa de venta emocional. Dichas sectas son elitistas, pues la idea de pertenencia a una sociedad transformadora implica un nivel social que no está al alcance de cualquier mortal básico. Estos grupos lo cumplen todo: una buena dosis de misterio, ritos de admisión, dinámicas pseudoterapéuticas grupales, logos convincentes, nombres simples y listo. Además, construyen una historia envolvente y fundacional que logra la sensación de sentirse enamorado del grupo y no en ser un estafado.